Hola, mi nombre es Ana María Montalvo. Vamos a hablar sobre las limitaciones del dominio y demás temas anexos en este proyecto número 5 de bienes. Las limitaciones del dominio. El dominio puede ser limitado por 1. Pasar a otra persona. 2. Por el gravamen. 3. Por la constitución del patrimonio familiar. Y 4. Por las servidumbres. Como siguiente punto vamos a hablar sobre el fiduciario, que es el gravamen de la propiedad al pasar de una persona a otra. Este es un acto meramente entre vivos, es decir, que únicamente se puede enajenar entre vivos y transmitirse por causa de muerte, pero en una u otro caso con el cargo de montenería indivisa y sujeto al gravamen de la restitución. Asimismo, debe registrarse bajo el instrumento público o acta testamentaria, según el registro que sea el competente. Una misma propiedad puede ser constituida de usufructo a favor de una persona y por medio de fideicomiso a favor de otra. Además, es necesaria la existencia de las siguientes partes: el fiduciario y la época de la restitución, el fideicomiso, que es la constitución de la propiedad, y la restitución es la traslación de la propiedad a una persona a favor del fideicomiso. Podemos ver reflejado esto en la siguiente gráfica, donde existe un fideicomitente, que es el que transfiere, un fiduciario, que es quien administra, y el beneficiario. El fiduciario tiene la libre administración de las especies comprendidas en el fideicomiso. Además, podrá mudar su forma siempre y cuando conservando su integridad y valor. Será responsable también de los menoscabos y deterioros que provengan de su hecho o culpa. Además, este no tendrá derecho a reclamar cosa alguna en razón de las mejoras no necesarias, salvo en cuanto lo haya pactado con el fideicomisario, a quien se le haga la restitución propiamente. Sin embargo, podrá oponer en compensación al aumento del valor que las mejoras hayan producido en las especies hasta el concurrente de la indemnización que debiere. Si una persona reúne en sí el carácter de fiduciario de una cuota o dueño absoluto de otra, ejercerá sobre ambas los derechos de fiduciario. Mientras la propiedad permanezca indivisa, pero podrá pedir la división. Intervendrán en ella las personas designadas si se diera la dicha división. Está obligado también a que debe tener sobre las especies que puede ser obligado a restituir los derechos y cargos del usufructuario con la modificación o modificaciones que en los siguientes artículos se expresan a través del Código Civil. Está obligado a todas las expensas extraordinarias. Y también cabe recalcar que no existe obligación a prestar caución de conservación y restitución, sino en virtud de sentencia del juez. También, si por la constitución del fideicomiso se concede expresamente al fiduciario el derecho de gozar de la propiedad a su arbitrio, no será responsable de ningún deterioro. El fideicomisario puede ser la persona que tiene de deferirse la propiedad fiduciaria no existe, pero cuya existencia se espera. El fideicomisario, mientras penda la condición, no tiene derecho ninguno sobre el fideicomiso, sino la simple expectativa de adquirirlo. Pero si la propiedad pereciera en peligro o deterioro en manos del fiduciario, se debe dar el mismo derecho los ascendientes del fideicomisario que todavía no existe y cuya existencia se espera, los personeros de las corporaciones y fundaciones interesadas, y si el fideicomiso fuera a favor de un establecimiento de caridad o el respectivo personero. Es importante también saber que si el fideicomisario
que fallece antes de la restitución, testamento o habit testato, derecho alguno sobre el fideicomiso, ni aun la simple expectativa que paso al sustituto o sustitutos designados por el constituyente si los hubiere. El fideicomiso en sí mismo puede ser extinto cuando 1. Por la restitución, 2. Por la resolución del derecho de su autor, como cuando se ha constituido el fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado en pacto de retoventa y se verifica a la misma. 3. Por la destrucción de la cosa que se está constituido, conforme a lo prevenido respecto al usufructo, dentro del mismo código. 4. Por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución, sin perjuicio de los derechos de los sustitutos. 5. Por la falta, la condición o no haberse cumplido el tiempo hábil. Y 6. Por confundirse la calidad de único fideicomisario con el único fiduciario. Como una pequeña nota al pie, tenemos que el fideicomiso mercantil se sujeta a las disposiciones de la ley únicamente del mercado de valores. Toda condición que penda de la restitución del fideicomiso y que tarde más de 15 años en cumplirse, se tiene sobreentendido que ésta será fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento que penda la restitución. Es por eso que se cambia la normativa a lo siguiente, haciendo un paréntesis a los 15 años transcurridos. Entonces debemos revisar el título que asigna a los testamentarios, parágrafo 3, que no constituye fideicomiso. También dice que el fideicomiso puede nombrar a un fiduciario o a más si es necesario, y de la misma manera al fideicomisario. El constituyente puede dar por fideicomisario los sustitutos que quiera, por si deja de existir antes de la restitución por fallecimiento u otra causa. Es de diferentes grados, sustituyéndose una persona al fideicomisario nombrado en primer lugar, otra al primer sustituto, otra al segundo y así sucesivamente. No se reconocerán otros sustitutos que los designados expresamente en el respectivo acto entre vivos o testamento. Cabe recalcar que se prohíbe expresamente construir 2 o más fideicomisos sucesivos, de manera que restituido al fideicomiso a una persona lo adquiera, está con el gravamen de restituirlo eventualmente a otra. Cuando falte por cualquier causa el fiduciario designado, estando todavía pendiente la condición, gozará fiduciariamente de la propiedad del mismo constituyente, si viviere o sus herederos. Siendo 2 o más propietarios de la fiducia, habrá entre ellos derecho de acrecer, según lo dispuesto para el usufructo, dentro de la normativa que se expresa en este mismo Código Civil ecuatoriano. A partir de ahora vamos a hablar sobre el usufructo. Este es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa, siempre y cuando esté a nuestro cargo la conserva de su forma y sustancia. A la vez, coexisten 2 derechos: el nudo propietario, que puede transferirse de acto entre vivos o transmitirse por causa de muerte, y el usufructuario es intransmisible por testamento o habit testato. Tiene por consiguiente una duración limitada, al cabo de la cual pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad misma. Como una nota adicional, tenemos que el usufructo que haya de recaer sobre inmuebles por acto entre vivos no valdrá si no se otorga por instrumento público inscrito.
Es muy importante recordar las prohibiciones que encontramos en el artículo 782, en el que queda expresamente prohibido constituir usufructo bajo una condición o un plazo cualquiera que suspenda su ejercicio. Si de hecho se constituye, no tendrá valor alguno. Con todo, si el usufructo se constituye por testamento o condición, se hubiera cumplido, o el plazo hubiera expirado antes del fallecimiento del testador, valdrá el usufructo. Es importante saber cuándo se puede constituir. El primer caso es por ley, como el del padre de familia sobre ciertos bienes del hijo. El segundo caso es por el testamento. El tercero por donación, venta u otro acto entre vivos. Y el cuarto caso se puede también adquirir un usufructo por prescripción. Además, queda expresamente prohibido el constituir dos o más usufructos sucesivos o alternativos. Si de hecho se constituyeren los usufructuarios posteriormente a la consideración como constituidos para el caso de faltar los anteriores antes de deferirse del primer usufructo, el primer usufructo que tenga efecto hará caducar los otros, pero no durará sino por el tiempo que estuviere designado. Es muy importante recordar que en la constitución del usufructo no se fija tiempo alguno para su duración. Se entenderá entonces que está constituida por toda la vida del usufructuario, a excepción de lo que se tipifique como contrario dentro de la misma norma. El usufructuario está obligado a recibir la cosa en el que está constituido el usufructo. También en el estado en el que el tiempo de la delación se encuentre. Además, tendrá derecho para ser indemnizado de todo menoscabo o deterioro que la cosa haya sufrido desde el entonces en poder y por culpa del propietario. También no podrá tener la cosa, que es objeto de usufructo, sin haberse prestado la debida caución y el debido inventario solemne a su costa. Por lo tanto, el que constituye el usufructo como el propietario podrán exonerar de la caución al usufructuario. Bien, ahora, la caución del usufructuario de la cosa fungible se reducirá a las obligaciones de restituir a otras tantas del mismo género y calidad, o el valor que tuvieren al tiempo de la restitución. Ahora, cuando el usufructuario no rinda la caución a que está obligado y se termine el inventario, tendrá el propietario la administración con cargo de dar el valor líquido de los frutos al usufructuario. Pero si el usufructuario no rinde la caución al que está obligado dentro del plazo equitativo que se ha señalado previamente por el juez, se dará la administración a este. El usufructuario podrá en todo tiempo reclamar la administración prestada, la caución a que está obligado. Como un adicional, tenemos el caso cuando existen dos o más usufructuarios. Pues habrá un derecho de acrecer entre ellos y durará la totalidad del usufructo hasta la expiración del derecho del último de los usufructuarios, lo cual se entiende si el constituyente no hubiera dispuesto que terminando un usufructo parcial se consolide con la propiedad. El usufructo sobre un bien inmueble. Cuando es por heredad se goza de todas las servidumbres activas constituidas a favor de ella. Además está sujeto a todas las servidumbres pasivas constituidas en la misma. Se adhieren al aumento que ella reciba por alivión o por otras accesiones naturales. También, si es que fuese sobre minas y canteras el usufructo y están en funcionamiento actual, podrá el usufructuario aprovecharse de ellas y no será responsable de la disminución de productos. También los tesoros que se descubran en el suelo del usufructo son por derecho del propietario del suelo. El usufructo sobre bienes muebles. Tienen el derecho de servirse de ello
según su naturaleza y destino. No están obligados a restituirlas sino en el estado en el que se hallase, respondiendo solemnemente a las pérdidas y deterioros que provengan de su dolo o culpa. También el usufructuario de ganados y rebaños está obligado a reponer a los animales que mueren o se pierdan, salvo que la muerte o pérdida fuera imputable o el hecho sea por culpa suya, pues en este caso deberá indemnizar al propietario. Además, si el usufructo se constituye sobre las cosas fungibles, el usufructuario se hace dueño de ellas y el propietario se hace meramente acreedor a la entrega de otras especies de igual cantidad y calidad o del valor que éstas enejen al tiempo que terminase el usufructo. También los frutos civiles pertenecen al usufructo día por día. En el artículo 815 al 874 tenemos el usufructo como primer punto. El usufructuario no tiene derecho a pedir cosa alguna por las mejoras que voluntariamente haya hecho en la cosa que es objeto de usufructo, como también el usufructuario no es y es responsable no solo de sus propios hechos u omisiones, sino también de los hechos ajenos a que su negligencia haya dado lugar. Los acreedores del usufructuario pueden pedir que se les embargue el usufructo y se les pague con él hasta el valor de sus créditos, prestando la competente caución de la conservación y restitución a quien corresponda. También tenemos en el artículo 818, 820, 821 y 823 del Código Civil el usufructo y cómo se extingue. Generalmente se extingue por la llegada del día o del evento de la condición prefijados para la terminación del usufructo, también por la muerte del usufructuario, también por la resolución del derecho del constituyente, como también por la consolidación del usufructo con la propiedad. Este también puede ser extinguido por la renuncia del usufructuario o por la destrucción completa de la cosa fructuaria y también por la sentencia judicial. En la duración legal del usufructo se cuenta aún el tiempo en el que el usufructuario no ha gozado de él por ignorancia o despojo o cualquiera otra causa. El usufructo legal de los padres sobre ciertos bienes del hijo que está bajo la patria potestad y el de la sociedad conyugal. En los bienes de los cónyuges están sujetos a las reglas especiales del título de la patria potestad y del título de la sociedad conyugal. En el título 10 tenemos de los derechos de uso y de habitación. Primero voy a explicar el concepto. El derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y los productos de una cosa. Como también podemos decir los derechos de uso y habitación, se constituyen y pierden de la misma manera que en el usufructo. Ni el usuario ni el habitador estarán obligados a presentar caución. La extensión se puede dar con que se concede el derecho de uso o de habitación se determina por el título que lo constituye y también a falta de esta determinación en el título se regla por los artículos siguientes que ya mencioné antes. Los derechos de uso y habitación son intransmisibles a los herederos y no pueden cederse a ningún título, prestarse ni arrendarse. En el título 11 tenemos del patrimonio familiar. El concepto general establecido es el marido, la mujer o ambos conjuntamente, si son mayores de edad, tienen derecho a constituir con bienes raíces de su exclusiva propiedad un patrimonio para sí y en beneficio de sus descendientes, quedando aquellos bienes excluidos del régimen ordinario de la sociedad conyugal y de toda acción de los acreedores. También puede ser una persona viuda, divorciada o célibe, constituir un patrimonio familiar en beneficio suyo o de sus hijos. Los beneficiarios y el instituyente del patrimonio familiar, en su caso, tendrán derecho a vivir en la casa
cultivar en el campo y aprovechar en común los frutos del inmueble. Los bienes que forman el patrimonio familiar son inalienables y no están sujetos a embargo ni a gravamen real, excepto el de las servidumbres preestablecidas y el de las que llegaran a ser forzadas y legales. Tampoco podrán ser dichos bienes objetos de división como dato, sociedad, renta vitalicia ni anticresis, sino de acuerdo con este título. La limitación al dominio en cuanto al dueño queda impedido de ejercitar su facultad de disposición. El objeto solo puede ser inmueble y su enajenación es nula por tener objeto ilícito. Para la validez del acto se requiere 1. Autorización del juez competente y 2. Que la escritura de constitución del patrimonio familiar en la que se deberá insertar la sentencia del juez que autorice el caso se inscriba en el registro de gravámenes de la propiedad del cantón en el que estuviesen situados los bienes raíces. Las causas de extinción del patrimonio familiar ya constituidos son 4. 1. El fallecimiento de todos los beneficiarios. 2. La terminación del estado del matrimonio. 3. El acuerdo entre los cónyuges si no existiera algún hijo o nieto de uno de ellos o de ambos que tuviere derecho a ser beneficiario. Y 4. La subrogación por otro patrimonio que podrá ser autorizada por el juez previa solicitud del instituyente. El juez calificará la conveniencia e interés común de los beneficiarios. En el título 12 tenemos de las servidumbres. Tenemos la servidumbre predial o simplemente servidumbre, que es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Como ya he explicado anteriormente, se llama predio sirviente el que sufre de el gravamen y predio dominante el que se reporta como la utilidad. Con respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa y con respecto al predio sirviente se llama pasiva. Su división son 2, el predio sirviente y el predio dominante. El sirviente no varía de la servidumbre que está constituida en él y debe sufrir aquel o aquellos a quienes toque la parte en que se ejercía. El predio dominante es que cada uno de los nuevos dueños goza de la servidumbre pero sin aumentar el gravamen del predio sirviente. Tenemos de las servidumbres naturales y tenemos en este que puede ser el predio inferior que está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior naturalmente y esto es sin que la mano del hombre contribuya a ello. No se puede por la consiguiente dirigir un albañal o acequia sobre el predio vecino, sino que se haya construido esta servidumbre especial. En el predio sirviente no se puede hacer cosa alguna que estorbe la servidumbre natural, como ya lo había explicado anteriormente, y ni que en el predio dominante cosa que la agrave. Este tiene que ser solamente natural, es decir, sin que la mano del hombre contribuya a ello, como ya lo había dicho anteriormente. La modificación al curso de las aguas está sujeta y dispuesto a la ley de aguas. Voy a hablar de las servidumbres legales. Las servidumbres legales son relativas al uso público o a la utilidad de los particulares. Las servidumbres legales relativas al uso público son el uso de las riberas cuando es necesario para la navegación, y las demás están expresas en los reglamentos de ordenanzas respectivos. Por eso, los dueños de las riberas deben dejar libre el espacio necesario para la navegación para que los navegantes saquen sus barcas a tierra. Por lo tanto, todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que los separan de los predios lindantes. Si se ha quitado de su lugar alguno de los mojones que deslindan predios vecinos, el dueño del predio perjudicado tiene derecho para pedir que el que lo ha quitado lo reponga a su costa. Por lo tanto, el dueño de un predio tiene derecho de cerrarlo o cercarlo por todas partes. Si el dueño hace el cerramiento del predio a su costa y en su propio terreno, podrá hacerlo de la calidad que quiera. Vamos a hablar sobre el predio. El dueño de un predio podrá obligar a los dueños de los predios lindantes a realizar la construcción y reparación de las cercas divisorias,
Si un predio carece de la comunicación con el camino público por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito. Si las partes no se convienen, se arreglará por peritos tanto el monto de la indemnización como el ejercicio de la servidumbre. Si, concedida la servidumbre de tránsito, no llega a ser indispensable para el periodo dominante por la adquisición de terceros que le dan un acceso cómodo al camino, el dueño del predio sirviente tendrá que pedir que se le exonere de la servidumbre. Por lo tanto, la medianería es una servidumbre legal en la cual los dueños de dos predios vecinos tienen paredes, están sujetos a las obligaciones recíprocas. Hay derecho de medianería para cada uno de los dueños lindantes cuando han hecho el cerramiento. Cuando conste que una pared divisoria pertenece exclusivamente a uno de los predios contiguos, el dueño del otro predio tendrá derecho de hacerla medianera en todo, aun sin el consentimiento de él. Por lo tanto, cualquiera de los dos dueños que quiera servirse de la pared medianera debe primero solicitar el consentimiento de su vecino. Si se trata de pozos, chimeneas que pueda causar daño a los edificios vecinos, deberán observarse las reglas pertinentes. Cualquiera de los condueños tiene derecho de elevar la pared medianera en cuanto lo permitan las ordenanzas generales, y estas son las siguientes. 1. La nueva obra será enteramente a su costa. 2. Pagará el vecino por el aumento de peso. 3. Pagará la misma indemnización cuantas veces vaya a reconstruir. 4. Está obligado a elevar a su costa las chimeneas del vecino. Las expensas de construcción y reparación del cerramiento serán a todos los que tengan derecho de propiedad. Cuando los diferentes pisos de una casa pertenecen a diversos propietarios, debe contribuir cada uno de los reparos u obras que fuere preciso hacerse, y observarán las disposiciones siguientes. Todos los propietarios deben contribuir a la conservación y reparo. El dueño de cada piso tendrá a su cargo la conservación y reparación del pavimento de su vivienda. Cada uno de los propietarios puede hacer por su cuenta en su respectiva habitación las obras que quiera, sin causar daño. 4. Las escaleras que desee de uso común a los dueños de varios pisos serán construidas y reparadas por todos ellos. Cualquiera de los dos condueños puede exigir que se derrumben los árboles porque les causan daño. Por eso, los permisos de agua son entregados por autoridad competente. Toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto y sus conexas en favor de otra heredad que carezca de agua para el cultivo de plantaciones. Las casas y el jardín que de ellas dependen no están sujetos a la servidumbre de acueducto. De lo antes ya mencionado, no se tomarán en cuenta las casas, los patios y jardines que de ellas dependen si hubiesen sido construidos con posterioridad a la citación de la demanda. Se hará la conducción de las aguas por un acueducto que no permita derrames y que no se deje estancar el agua ni acumular la basura. El dueño de una acequia estará obligado en cualquier tiempo a construir los puentes y canales necesarios para el servicio de la heredera gravada, con la servidumbre y las demás obras indispensables. El derecho de acueducto comprende el de llevarlo por un rumbo que permita el libre descenso de las aguas y por la naturaleza del suelo. El dueño del predio sirviente tendrá derecho para que se le pague el precio de todo el terreno que fuera ocupado por el acueducto. El dueño del predio sirviente está obligado a permitir la entrada de trabajadores para la limpia y reparación del acueducto. El dueño del acueducto podrá impedir toda plantación u obra nueva en el espacio lateral. El que tiene a beneficio suyo un acueducto en su heredad puede oponerse a que se construya otro en ella, ofreciendo paso por el suyo a las aguas de la otra persona. Si el que tiene un acueducto en heredad ajena quisiera introducir mayor volumen de agua en él, podrá hacerlo indemnizando de cualquier perjuicio a la heredad sirviente, y si para ello fueren necesarias nuevas obras, se observará respecto de estas lo dispuesto en el artículo 904. Las reglas establecidas para la servidumbre de acueducto se extienden a los que se construyan para dar salida y dirección a las aguas sobrantes y para desecar pantones y filtraciones naturales por medio de zanjas, canales y desagües. El abandono de un acueducto vuelve el terreno a la propiedad y uso exclusivo del dueño de la heredad sirviente.
Por lo tanto, siempre que las aguas que corren a beneficio de particulares impidan la comunicación con los predios vecinos, el particular beneficiado deberá construir los puentes y canales. Los que quieran llevar aguas para regar sus fundos no podrían abrir en el predio sirviente sino una sola acequia. Cualquier propietario de un fundo, los vecinos de una población y los que pretenden establecer máquinas podrán sacar aguas de los ríos y lagunas. Cuando se llevaren aguas a una olla hidrográfica distinta de la de su origen, de modo que no pueden ser restituidas al cauce primitivo, esas aguas deberán ser devueltas. El beneficiario de las aguas que procedan de vertientes situadas en terreno ajeno para la ejecución de las obras que necesite para acrecentar el caudal de las vertientes se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Aguas. Si el que abriere una acequia con el ánimo de llevar aguas abandonará la obra por más de un año, se entenderá que ha renunciado a su derecho. La servidumbre legal de luz tiene por objeto dar luz a un espacio cualquiera, cerrado y techado. No se puede abrir ventana o tronera de ninguna clase en una pared medianera sin consentimiento del condueño. La servidumbre legal de luz está sujeta a las condiciones que van a expresarse. La ventana tendrá rejas de hierro y una red de alambre cuyas mallas tengan 3 centímetros de abertura o menos. La parte inferior de la ventana distará del suelo de la vivienda a que da luz 3 metros a lo menos. El que goza de la servidumbre de luz no tendrá derecho para impedir que en el suelo vecino se levante una pared que quite la luz. Si la pared divisoria llega a ser medianera, cesa la servidumbre legal de luz y solo tiene cavidad la voluntaria que determinen ambos dueños. No se puede tener ventanas, balcones que den vista a las habitaciones, patios o corrales de un predio vecino. No hay servidumbre legal de agua-lluvias. Los techos de todo edificio deben verter sus aguas-lluvias sobre el predio a que pertenecen o sobre la calle. Como segundo tema tenemos las servidumbres voluntarias. Como concepto tenemos: cada cual podrá sujetar su predio a las servidumbres que quiera y adquirirlas sobre los predios vecinos con la voluntad de sus dueños. Las servidumbres discontinuas de toda clase y las servidumbres continuas no aparentes solo pueden adquirirse por medio de un título. El título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño del predio sirviente. Para finalizar tenemos la extinción de las servidumbres. Las servidumbres se extinguen por la resolución del derecho del que les ha constituido, por la llegada del día o el cumplimiento de la condición si se ha establecido de uno de estos modos, por la confusión, o sea, la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño, por la renuncia del dueño del predio dominante, por haber dejado de gozar 10 años. Si el predio dominante pertenece a muchos, el goce de uno de ellos interrumpe la prescripción respecto de todos. Si cesa la servidumbre por hallarse las cosas en tal estado que no sea posible usar de ellas, se puede adquirir y perder por prescripción un modo particular de ejercer la servidumbre. That's why I'm here to